Bueno, muchachos, profesores, muchas gracias. Vamos a empezar nuestra sesión. Les recordamos, los profesores y yo, Samuel Martínez, les recordamos que con este tema del día de hoy, que son los cómics, empezamos nuestro siguiente tema en el curso de Cultura Mediática. A partir de la conferencia del día de hoy y del tema de cómics, vamos a empezar a ver primero cómics, después vamos a ver el tema de la televisión, las telenovelas, y vamos a cerrar con el tema de cine en este curso de Cultura Mediática, así que les damos la bienvenida a todos los profesores. Para empezar el tema de cómics, tenemos la fortuna de contar con un especialista, que es el doctor Miguel Rubio, quien nos va a dar la primera videoconferencia de hoy. El próximo lunes y miércoles, el lunes 26, vamos a tener después del examen una rápida videoconferencia con un ilustrador mexicano, y el miércoles con un proyecto muy interesante que se llama Killer Quake. Vamos a tener la tercera videoconferencia relacionada con la ilustración, los dibujos, las viñetas y demás. Así que sin más, le doy la palabra a la profesora de la materia de Cultura Mediática, Lisandra Espinosa, para que nos haga el favor de presentarnos al doctor Miguel Rubio y todo el mundo lo identifique. Muchas gracias, Miguel. Lisandra, adelante. Gracias, Daniel. Gracias. Pues un gusto presentar a Miguel, que es también compañero y profesor de Ibero. Lo pueden encontrar en los pasillos y sobre todo, pero ¿quién es este peculiar personaje que ven ustedes en la pantalla? Bueno, Miguel Federico Rubio Marín es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Laboratoire de Recherche de Audiovisual. Realizó un postdoctorado en el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana y entre sus muchas cosas que ha hecho es doctor y maestro en estudios audiovisuales por la Université de Toulouse y licenciado en Derecho y Comunicación Visual por la UNAM. Además, ha hecho investigaciones en el ámbito cinematográfico, en los medios audiovisuales, en las humanidades digitales y en la psicología analítica, así que es muy rudo, en verdad, muy, muy bueno en sus investigaciones. Es creador y se dedica desde hace 10 años a la animación digital, a la ilustración y los videojuegos, habiendo participado en proyectos para NBC Universal, UNICEF, Jumix, la UAM y Snake and Eagle. Recibió una beca de excelencia en arte por el gobierno francés y 2 medallas Gabino Barrera por la UNAM. Así que sin hacerle más preámbulo a este amigazo también y sobre todo un profesor muy atento con todos, le cedemos la palabra a Miguel. Muchísimas gracias, Liz. Pues es un gusto estar con todos ustedes hablando acerca de este tema, la narrativa gráfica, que me da mucho gusto que tenga tanta presencia, no solo en la materia de cultura mediática, sino en general en la Ibero, porque en realidad creo que se trata de una forma de comunicación extremadamente rica y muy apta a nuestra contemporaneidad, que de hecho, pues bueno, lo que vamos a ver un poquito en esta breve charla van a ser algunas evidencias de esto, ¿no? Bueno, voy a iniciar esta charla, perdón, es un poquito también dentro del marco académico, ¿no? Remontándonos a antecedentes que tienen que ver con el pasado. Porque estas pinturas rupestres de Lascaux, que tendrán entre 19.000 y 17.000 años de antigüedad, pueden hacer evidentes algunos aspectos de la narrativa gráfica moderna y contemporánea. Vamos a tratar de entender este medio. Comunicativamente, ¿qué nos aporta? ¿Qué nuevas vías trae? ¿O qué vías viejas solidifican? Por ejemplo, la secuencia de imágenes o el movimiento sugerido por la composición de la página, por la disposición espacial de estos animales plasmados por el hombre primitivo, ya está antecediendo esta composición de la página que encontramos comúnmente en la mayoría de los cómics. Si bien estamos frente a una forma de narrativa que podemos pretender secuencial, no podríamos decir estrictamente que se trata de narrativa gráfica, porque nos falta un componente clave, la palabra escrita. Aunque dentro de un posible contexto ritual acerca del cual podemos especular, en el cual se encontraban estas producciones de los hombres prehistóricos, posiblemente teníamos la presencia de la palabra hablada. Tampoco tenemos una delimitación clara de la página, como hoy en día sí existe, con sus viñetas y sus canaletas. Solamente tenemos imágenes secuenciales. Algo muy similar podría decirse de este famoso tapiz de Bayona, considerado un antecedente de la narrativa gráfica, más no narrativa gráfica en sí. De manera paralela, me interesa bastante ver lo que ocurre en otros contextos. En Japón, en el siglo XIII, tenemos esto que se conoce como Chokujiga,
que es una forma de rollo pintado o emakimono, que se atribuían a un monje y que tenían fines ritualísticos. Estos shokujiga están considerados los antecedentes del manga, y de hecho, al inicio de la presentación de Liz, vimos una pequeña animación hecha por el estudio Ghibli de estos shokujiga. En Japón también tendríamos que considerar al manhwa de Hokusai, bastante posterior, este será como del siglo XIX, son los ejemplos del manhwa de Hokusai, y de hecho esta palabra manhwa en mucho dio pie al actual manga. Bueno, regresemos a estas pinturas de Lascaux porque me interesan, dado que están prefigurando algunos elementos esenciales de la narrativa gráfica. El primero tendría que ver con la narrativa transmedia, ya lo habíamos visto en la segunda conferencia. Sin embargo, la narrativa transmedia cobra un valor particular en la narrativa gráfica. Esta narrativa transmedia estaría presente cuando la narración visual se continuaba y se complementaba mediante rituales y escenificaciones que llevaba a cabo el hombre prehistórico, posiblemente, hasta culminar en una forma de narración muy, muy particular, donde implicaba la praxis, la caza, ¿no? En ese sentido me pregunto qué tanto este hechicero de Trois Frères, esto lo hago un poquito en broma y no, sobre el cual se ha especulado mucho, no anuncia ya este cosplay derivado de los cómics y de los mangas, que hoy en día es todo un fenómeno, ¿no? Bueno, es un cosplay actual. El segundo aspecto que encontramos, perdón, y que me interesa aquí en estas pinturas rupestres, es un intento por encarnar el alma de aquello que se está dibujando, el alma de los animales que más tarde se irían a cazar. Esta encarnación tiene lugar mediante una exacerbación de los rasgos que componen la fisionomía de estos animales. Sus patas extremadamente alargadas, ¿no? Destacando precisamente su velocidad. El tercer aspecto que me interesa como elemento que va a prefigurar la narrativa gráfica es la vertiente ritual, mágica y sobre todo mitológica. Vamos a ver que esta vertiente está extremadamente presente en el manga y en el cómic, en la bande dessinée, en el manga. Todas estas formas de narrativa gráfica. Y si bien estas formas no siempre van a tener esta forma de narrativa, sí es donde hoy en día la encontramos con mayor presencia. Por primitivos que parezcan, estos tres aspectos que estamos mencionando siguen activos en la narrativa gráfica contemporánea. Esto hace de la narrativa gráfica un medio con una tradición narrativa y estética muy, muy peculiar, que remite con más insistencia, evidencia y fuerza que otros medios y que otras formas comunicativas a los relatos más antiguos de la humanidad, aquellos de estos primeros narradores que muy, muy rápidamente vimos. Teniendo en cuenta lo anterior, ya de manera más moderna, ahora sí pensando en lo que sí podemos llamar narrativa gráfica, me voy a centrar en 4 puntos importantes para la narrativa gráfica, los cuales al mismo tiempo estarían dando cuenta, no de manera exhaustiva, sino yo los elegí porque me parece que son quizás los más relevantes, de las potencialidades y especificidades comunicativas de este medio. Entonces, el primero aquí, como verán, es la naturaleza mixta o híbrida de la narrativa gráfica. Ahorita vamos a definir cada uno de estos puntos. El segundo es la fisiognomía. El tercero, al que ya me había referido, es la vertiente mitológica. Y el cuarto, la narrativa transmedia y la transtextualidad. Vamos a comenzar con la naturaleza mixta de esta narrativa gráfica. Ya se habrán dado cuenta que esta característica no forma parte de las 3 que mencioné con anterioridad. Es algo precisamente que no estaba en las pinturas rupestres de Lascaux. Y asimismo recordarán que pues les dije que estas pinturas rupestres no se podían considerar narrativa gráfica, precisamente porque no cuentan con esta naturaleza mixta. Esta naturaleza mixta está basada en la hibridación entre el texto y la imagen. Y es el elemento que de manera más moderna permite diferenciar a la narrativa gráfica de otras formas comunicativas basadas en lo visual, como la ilustración, por ejemplo. Es aquel elemento que define la identidad de este medio. Si bien tenemos casos algunos experimentales, los vamos a ver más adelante, como Arsac de Moebius, donde esta definición se lleva a sus límites para cuestionar precisamente la naturaleza de la narrativa gráfica. Bueno, esta noción de la naturaleza mixta de la narrativa gráfica surgió a finales, con los últimos alientos del romanticismo, durante la primera mitad del siglo XIX en Suiza. Y fue formulada por quien está considerado el padre de la narrativa gráfica, tanto de manera creativa como de manera teórica, el suizo Rodolphe Töpffer. Töpffer
en 1837, escribió un artículo. Él era todo un hombre romántico que siempre estaba tratando de buscar y de interrogar las potencialidades de su medio. En este artículo, acerca de su libro Monsieur Jabot, que pueden ver aquí, el señor Jabot, y publicado, esto es bastante importante, a instancias de Goethe, quien veía muchísimo futuro en la narrativa gráfica. Töpfer, en este artículo, problematizaría, de modo muy agudo, la relación entre texto e imagen. Y va a escribir, lo siguiente. Ok. En este librito. Este librito es de naturaleza mixta. Se compone de una serie de dibujos trazados mediante autografía, que era una técnica de reproducción de la época, similar a la que se usa con el papel calca. Cada uno de esos dibujos se acompaña por una o dos líneas de texto. Los dibujos, sin ese texto, no tendrían más que una significación oscura. El texto, sin los dibujos, no significaría nada. El conjunto forma una especie de novela, tan original que no se asemeja a una novela más que a otra cosa. Sin dificultad, ese es Monsieur Jabot, el librito sobre el cual escribió esto. Sin dificultad, Töpfer introduce un concepto que incluso hoy en día no nos resulta a los que estamos trabajando un poquito con narrativa gráfica del todo evidente. Es el que las narraciones de este medio tienen como fundamento la complementariedad de lo lisible y lo visible. Lo que el texto va a ofrecer es precisamente lo que la imagen no puede dar, y viceversa. Esto es más significativo aún si tenemos en cuenta que Töpfer, que era un escritor, un literato, no se pudo haber refugiado en la palabra escrita y no lo hizo. En todos sus escritos sobre este género que acababa de inventar, Töpfer nunca dejó de referirse a esta inevitable solidaridad entre el texto y la imagen. Veamos ahora un caso perteneciente a la historia del señor Crépin, en el que pareciera que el cuadro de la izquierda, aunque formado únicamente por texto, ya es una imagen por derecho propio. Dado que nos permite ver la elocuencia autosatisfactoria del abogado que tenemos a la derecha, incluso antes de que la leamos o la entendamos. Yo no estoy leyendo nada, sin embargo, esta manchota de texto ya genera una imagen que está con un simple vistazo hablándonos acerca de la elocuencia del personaje que tenemos a la derecha. ¿No? Es un hombre de letras, como lo sabemos, tiene precisamente la mano apuntada hacia lo alto, el dedo, apuntado hacia lo alto, en señal de que está enfatizando sus palabras, la mano izquierda, el dedo índice de la mano izquierda, señalando a esas palabras y la boca abierta. La imagen, sin necesidad de leer el texto, aunque el texto es imagen, nos está hablando de esta elocuencia. ¿Sí? La otra gran invención de Töpfer se refiere al trabajo con el texto escrito. Esto es muy importante. En esta época, ya lo sabrán con sus materias de cultura mediática, la imprenta ya existía, los tipos móviles ya existían, pero en ninguno de los ejemplos de Töpfer encontramos tipos móviles. ¿Por qué? Porque su segunda gran invención de Töpfer tiene que ver con esto, lo que hoy en día llamamos el lettering, las cualidades visuales, las cualidades plásticas del texto. Dibujados manualmente, estos textos armonizan totalmente con una imagen que podríamos calificar de escrita. Ahorita les voy a decir por qué. Esta homogeneidad en la factura, esta paridad de trazo permitida por la técnica de la autografía, que utilizaba Töpfer, es uno de los aspectos más fundamentales de la narrativa gráfica. En realidad, Töpfer lo que hizo fue transformar en una fuerza innovadora todo su desconocimiento acerca del dibujo clásico. Y con ello, llevó la escritura y el dibujo al mismo nivel de pureza y de versatilidad comunicativa. Estos dibujos inocentes y mal hechos permitían a Töpfer, y de manera muy consciente, desarrollar una visualidad semiótica no mimética, es decir, no trataba de copiar la realidad, homogeneizando lo más posible el texto y el trazo de las palabras. El trazo de las palabras tiene mucho de imagen y el trazo del dibujo tiene mucho de caligrafía. En esta imagen, que forma parte de la historia de Alberto, da cuenta de lo anterior. Podemos ver lo anterior. La imagen muestra una interacción entre texto e imagen que solo el trabajo tipográfico a mano podría permitir. Es muy interesante ver cómo en este primer cuadro que tenemos aquí, vemos una proporción de imagen
y una parte muy enorme, perdón, la imagen es enorme, y vemos una pequeña parte de texto. Esto va cambiando y se van a invertir poco a poco, hasta que al final, en los últimos recuadros, el texto va a imponerse sobre una imagen que se ha vuelto más bien, en este punto, el trazo del texto. Lo vemos claramente, las palabras se vuelven totalmente ilegibles. El texto, que aquí sí podemos distinguir, dice, están brindando a la salud de la libertad, la igualdad, la fraternidad, ya sabemos de qué va todo esto, y al final esto se vuelve ilegible. Es precisamente donde la letra escrita se transforma en imagen, y esta imagen que comunica el estado de embriaguez. ¿Qué más nos está comunicado el estado de embriaguez de estos personajes que están brindando muy afanosamente? Por supuesto, una evocación del tiempo mediante el ancho de cada una de las viñetas. Este ancho de las viñetas, al acortarse, nos está diciendo que el tiempo pasa cada vez más rápido, que cada vez beben con más rapidez. Y fíjense cómo el dibujito de la mano alzada al final precisamente se vuelve totalmente indiferenciable de la palabra escrita. Esto es a lo que se refería Topfer. Esta es la naturaleza mixta. Bueno, este concepto de Topfer fue muy importante para su época, porque en ese momento el texto solía limitar el significado de una imagen en vez de potenciarlo. ¿Cómo? Porque el texto precisamente cuando interactuaba con la imagen lo hacía como una de estas fichitas que se ponían debajo de las pinturas y decía la noche estrellada, por decir algo, o el paisaje triste al atardecer, y ya estábamos predispuestos, limitando el valor de la imagen a cierto estado de ánimo o a cierta imagen que se estaba representando. Y precisamente impactó en sus contemporáneos esta visión de Topfer. Como en el caso del grabador Gronville, aquí no estamos frente a narrativa gráfica, simplemente frente a esta tradición de la interrelación entre texto e imagen. Quien sabía que Gronville sabía muy bien que estas letras parecen mover en el tiempo, como lo hacen las cronofotografías de Moldbridge, que si no han visto seguramente verán en el tema de cine. Pero también se están moviendo en la página de ilustración. Fíjense cómo la palabra y el dibujo, la palabra escrita y el dibujo, son totalmente inseparables en estos ejemplos de Gronville. La nervadura, ¿no? Está siguiendo la forma de las palabras, o mejor dicho, las palabras están siguiendo la forma de la nervadura, y aquí las flores están evocando de manera sincrónica estos dos conceptos, desde lo visual y lo legible. Hay este ejemplo más actual de Eisner, donde vemos todavía, y esto es muy interesante, los norteamericanos tomaron la batuta de la teoría de Topfer, aunque se olvidó en Europa. En este ejemplo de Bill Eisner, un autor y también teórico de la narrativa gráfica, vemos algo similar. Está en francés, perdón, pero dice, todo el día la lluvia cayó sin piedad sobre el Bronx. Y fíjense cómo precisamente la imagen de la lluvia está empapando a las letras. Las letras se están integrando con la imagen. Este es un ejemplo anterior de Guillaume, un ilustrador un poquito posterior a Topfer, que tomó sus teorías. Se llama las perfidias al teléfono. Es gente simplemente discutiendo al teléfono. Pero lo interesante en este caso es que las palabras que se están transmitiendo por el teléfono siguen precisamente bajo esta lógica de hibridación mixta, están siguiendo la forma de los cables telefónicos de la época. El texto comunica también como si fuera una imagen. Es otro ejemplo este de Bill Eisner, donde ahora el texto parece pregnarse por todo el viento y todo el viento tan fuerte de un paisaje invernal, ¿no? Lo vemos. Entonces, el texto es uno con el viento. Bueno, tras medio siglo, las reflexiones de Topfer sobre esta naturaleza mixta van a caer en el olvido. Veamos esta adaptación rápidamente de una autografía de Topfer del señor Criptograma. Esta es la original, aquí arriba. Y la adaptación hecha por el ilustrador Cham, unos años después, apareció en el periódico La Illustration de Francia. Una de las primeras modificaciones concierne al texto. Vemos que aquí sí tenemos tipos móviles. Es decir, se está rompiendo precisamente esta unidad entre la imagen y el texto. En este caso, en lugar de funcionar como un elemento de la viñeta, el texto pasa a ser un fragmento que simplemente tiene una continuidad literaria, ¿no? Vean la diferencia entre los dos. Claro, el dibujo también, al volverse más realista,
pierde estas cualidades de trazo y también pierde las cualidades de la fisiognomía, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es eso. Esta fórmula indisociada que les acabo de mostrar va a ser la constante en la prensa europea. Y esto va a favorecer una narrativa gráfica de carácter esencialmente verbal. Es así que en estas viñetas que aparecieron y forman parte de la obra La familia Feyunard, realizadas por el ilustrador Christophe, aquí vemos que la misma viñeta se va a retomar 2 veces consecutivas. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, en este caso, la imagen por sí misma muestra poco, disociada de este lettering. Es lo verbal, el comentario, lo que la vuelve en todo caso elocuente. Del otro lado del Atlántico, las cosas van a ser muy diferentes. Eso ya lo vi un poquito con mis alumnos. Desde el Yellow Kid de Old Cal de 1890, aparecido en 1896, el filacter o el globo de texto va a hacer su incursión. Lejos de apoyarse en el lenguaje, la narrativa gráfica norteamericana pone lo visual a cargo, de manera contraria a lo que hacían los europeos, que se habían olvidado toda esta tradición de Topfer. ¿Ah? No voy a detener mucho con estos ejemplos, porque supongo que ya los habrán visto un poquito en periodismo, ¿no? Bueno, si no, este es el célebre Yellow Kid, precisamente que dio lugar al nombre de la prensa amarillista, al aparecer de manera casi simultánea en los periódicos de Randolph Hearst y de Pulitzer, ¿no? Pero más allá de este dato que creo que todos conoceremos a estas alturas, lo importante del Yellow Kid es su integración íntima, totalmente anclada en sus ropajes y con el filacter del texto y la imagen. Y vean cómo Oldcast retoma la tradición de Topfer. Ahora bien, si pensamos que la narrativa gráfica se define por este carácter híbrido, por esta naturaleza mixta a la que se refería Topfer, debemos preguntarnos, ¿qué ocurre con una obra como Arsac de Moebius, que están viendo aquí? Esta obra, precisamente, retomando lo que Topfer proponía como delimitante de la narrativa gráfica, lleva la ausencia del texto a su límite, ¿no? ¿Qué ocurriría aquí? Y el texto, sin embargo, lo tenemos nada más, en fin, integrándose a esta geografía bastante psicodélica de Moebius, un autor francés. Un caso similar lo tendríamos para Las noches parisinas de un autor que se llama Avril, donde está suplantado el texto. Personalmente, en esta ocasión no sería yo capaz de darles una respuesta acerca de si esto se trata de narrativa gráfica o no. Creo que finalmente se está tratando de cuestionar los límites del medio. Bueno, eso con respecto al primer tema. Vamos a pasar al segundo concepto que nos interesa. Es el de la fisiognomía. La fisiognomía existe desde al menos finales del siglo XV, con los pequeños ensayos fisiognomicos de Leonardo da Vinci. Aquí pueden ver unos, ¿no? Las pinturas de El Bosco, vean la exageración de los rasgos, ahorita voy a definir qué es la fisiognomía. Y todavía de manera más anterior, me falta una del Bosco, con Peter Bruegel el Viejo. Aquí tenemos, perdón, este sí es este es el Bosco, no, este es Peter Bruegel, perdón. Los dos son Peter Bruegel, me falta una pintura del Bosco. Bueno, la fisiognomía es en sentido estricto la pretensión muy similar a la frenología de que las características físicas de un individuo, sobre todo las de su rostro, son un reflejo muy claro y directo de su psicología. Incluso hasta hace unas décadas, esta fisiognomía se utilizaba para determinar perfiles criminales. Claro que en este caso de la criminalística, pues estábamos frente a un trasfondo muy peligroso que llevó a prácticas discriminatorias, pero esto se aplicó todavía hasta los 90, si no es que en algunos países se sigue aplicando. Bueno, esto no es lo que nos interesa. Porque este enfoque, esta noción de fisiognomía, se empleó mucho en la comunicación visual, como el eje rector de la representación de los personajes. En ese sentido, la fisiognomía sería, en palabras de un pintor neoclásico llamado Charles Lebrun, un método que permite dibujar las pasiones del alma. Este es un trabajito de Charles Lebrun. Y fíjense en la importancia de esta fisiognomía, tal y como nos la propone Charles Lebrun. ¿Cómo sería posible representar visualmente sentimientos como el amor y el odio sin ella? Pues la fisiognomía nos ofrece una respuesta. Todas estas cuestiones abstractas, irrepresentables, invisibles, las podemos representar mediante su encarnación en la exageración de los rasgos físicos de nuestros personajes. Ese es otro ejemplo de Charles Lebrun,
¿no?, de la fisiognomía. Otro ejemplo de Lebrun. Bueno, más adelante Töpffer retoma esta idea de fisiognomía que ya estaba cobrando una forma más moderna a partir de Charles Lebrun. Y en 1845 publica su ensayo sobre fisiognomía, que está inaugurando una tradición sobre la narrativa gráfica, de la cual forma parte Bill Eisner y también Scott McCloud, entre otros. Tenemos a Thierry Gronstein o a Benoit Peters. En este ensayo sobre la fisiognomía, Töpffer propone que los rasgos exagerados de los personajes de narrativa gráfica tienen como función encarnar, obviamente, su naturaleza interna. Para comunicarnos con una sola mirada, eso es lo importante, si el personaje es noble o villano, si está triste, si está contento. Es decir, el trazo que ustedes van a utilizar para representar un personaje de narrativa gráfica en nada es gratuito y de hecho no tiene que ver con la habilidad del dibujo hiperrealista. Tiene que ver más bien con una habilidad comunicativa muy específica. Bajo esta lógica de la encarnación, es importante que tengamos en cuenta que la mayoría de las características visuales que componen a los personajes, pero también a los escenarios de la narrativa gráfica, están poseyendo una función simbólica y comunicativa muy grande y en nada son gratuitas. Nada es gratuito realmente y por ello debemos de prestar atención a todos los detalles posibles. Colores, ropajes, rasgos, proporciones, valor de línea, accesorios del propio personaje, etc. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Ahora, saltando hacia el manga. En este caso, seguramente lo conocerán muchos de ustedes, es Goku, muestra Goku de Dragon Ball, el protagonista, y fíjense cómo las nociones de fisiognomía se están aplicando aquí. Los ojos de Goku tienen una forma muy redonda, que si pensamos en Kandinsky, sé que él no lo vemos mucho, pero Kandinsky nos dice simplemente que hay tres figuras básicas: el círculo, el cuadrado y el triángulo, y que esas figuras básicas permiten comunicar elementos básicos también. El círculo evoca más bien protección, cuidado, bienestar, armonía. El triángulo estaría evocando peligro, agudeza, alerta. El cuadrado, estabilidad. ¿De qué forma tienen los ojos de Goku? Circulares, porque quienes hayan visto Dragon Ball, supongo que la mayoría, al menos habremos visto algún pequeño fragmento, sabrán que Goku es un personaje lleno de inocencia, un personaje infantil. El personaje, si lo vemos en términos muy maniqueos, bueno, y precisamente la forma circular está encarnando la naturaleza de su alma, un alma generosa, un alma infantil, un alma protectora. Vegeta, por el contrario, en el manga, tiene una forma de ojos, simplemente me estoy centrando en los ojos, no en el resto de elementos, ahorita vamos a ir a los demás. Una forma de ojos muy alargada, muy angulosa, de hecho, tendiente hacia el triángulo. El triángulo, como les comenté, según Kandinsky, que para aquellos que les interese la comunicación visual es fundamental, léanlo por favor. En el caso de Kandinsky, el triángulo representa peligro, alerta. Y Vegeta, por supuesto que al principio, y de hecho todavía después, es un personaje extremadamente peligroso. De hecho, en un primer momento es el malo. De ahí que sus rasgos físicos estén encarnando su propia naturaleza psicológica. Con una sola mirada, el autor, en este caso Akira Toriyama, nos está comunicando algo que literariamente tendríamos que echarnos todo un choro para decir, Vegeta es así porque quedó traumado, tal, ¿no? Fíjense cómo no solo la forma de sus ojos, sino también la de las cejas, armoniza con esta fisiognomía. Al mismo tiempo, la curvatura de su cabello y una frente muy amplia, en términos fisiognomicos, están representando cosas. La frente muy amplia en fisiognomía tendría que ver con su capacidad intelectual. Es un tipo, lo sabemos, es un estratega, es un individuo muy sagaz. De ahí esa frente enorme. Goku, por otro lado, es un simploncillo, más bien. Y si bien la frente, medida en términos de proporciones grande, está oculta más bien por un cabello, y un cabello más bien de carácter infantil, de hecho el mismo que tiene desde niño. Por otro lado, en Vegeta, el propio cabello también da cuenta de estas figuras peligrosas. No solo el cabello, no solo los rasgos del rostro, sino también el cabello, están hablando precisamente de la naturaleza de este personaje. Bueno, mismo caso si lo ven en el anime, en la adaptación. Pero por supuesto, los personajes no son estáticos, los personajes cambian y hay momentos donde pues la pasividad tiene que pasar a la agresión. Y lo sabemos muy bien en el caso de Goku, cuando se convierte en Super Saiyan, cuando está totalmente focalizada en la batalla, cuando está focalizado en la batalla, Goku cambia sus ojos y estos ojos se asemejan más a los de Vegeta. Es precisamente un individuo peligroso, es un individuo fuerte.
Fíjense incluso toda la exageración muscular. La musculatura no está tan exagerada en estos casos, apenas ni se ve. Podríamos pensar que incluso tenemos un individuo ñango, pero toda esta hipertrofia del cuerpo de Goku se destaca en el momento que queremos precisamente expresar, encarnar su fuerza. Y Goku va evolucionando también. Este es uno de los momentos en los que se vuelve más peligroso y fíjense cómo incluso las formas se vuelven más alargadas, más puntiagudas que las del propio Vegeta. Naruto es otro caso similar. Naruto sería quizás parecido a Goku porque representa a un personaje infantil y fíjense cómo sus rasgos están dando cuenta de ello. Además, Naruto en su propia fisionomía, en su propia exageración, ya está comunicando algo más. De hecho, lo está anticipando. Su unión con lo animal. Esto es algo que vamos a ver en el tercer elemento, en el tercer concepto. Su unión con lo animal está aquí anticipada por estos bigotitos, ¿no? de animal. En este caso serían los bigotitos del zorro Kurama. Sasuke es la contraparte de Naruto y él sería más bien el Vegeta para Naruto, un individuo peligroso, muy inteligente, y fíjense cómo su fisionomía también destaca lo triangular del cabello, por supuesto colores más oscuros, una mirada muchísimo más marcada, por no decir angulosa. Otro ejemplo, menos en este registro del shonen, pero también dentro del manga, pertenece a Vagabond. Aquí tenemos un ejemplo muy profundo, porque el trazo y la exageración de los rasgos está encarnando toda una noción en donde el arte marcial de los samuráis, no es exactamente eso, pero digamos ahorita sí, de los samuráis del periodo Edo, se relaciona con el propio trazo de caligráfico y de pintura del sumie en Japón. Hubo toda una filosofía en esta época en Japón en la cual se veía un paralelismo enorme entre el camino de la espada, el kendo, y el camino del pincel. Y precisamente el autor, Takehiko Inoue, de este manga, lleva de una manera muchísimo más moderna estas nociones y se encarnan en el físico de los personajes, pero también en el paisaje. Fíjense cómo incluso la sangre evoca el trazo del pincel. Y conforme va avanzando la historia, conforme el personaje Miyamoto Musashi, este es el manga Vagabond, se va precisamente adentrando en esta reflexión filosófica acerca del paralelismo entre el pincel y la espada, su propio modo de representarlo se va volviendo más basado en los trazos del sumie, del pincel. Esto es una forma de fisionomía, si lo queremos ver, donde también el trazo está comunicando una cantidad de cosas que ya no solamente son el alma del personaje, sino también un pensamiento filosófico y estético que está pregnando a toda esta obra. Bueno, otro ejemplo, ahora para no dejar el frente franco-belga, de la bande dessinée, que es como se le llama normalmente, Sol. Esto pertenece a Jodorowsky Moebius, forma parte de la obra de Lincoln. Aquí lo que los personajes buscan encarnar es más bien una búsqueda espiritual. Quienes conozcan a Jodorowsky y a Moebius sabrán por qué ondas van. Es una búsqueda más bien espiritual, más bien mística. Y precisamente los colores, las formas, son muchísimo más sintéticos en estos casos, ¿no? Otro ejemplo de El mundo de Dena. Posterior, el Incal, ténganlo en mente porque cuando veamos la parte de transmedia, de narrativas transmedias, va a volver a surgir. Otro ejemplo también de Moebius, solamente es Moebius, ya no es Jodo, es Moebius en El mundo de Dena, y precisamente fíjense cómo esta pureza de los rasgos de los personajes, esta síntesis, está encarnando conceptos más cercanos a la psicodelia y a cierto misticismo, ¿no? Muy de la época de Jodorowsky. Perdón. Listo. Bueno, hasta aquí con la parte de la fisionomía, porque si no nos vamos a eternizar. Vamos, solamente a partir de esta noción de fisionomía, me gustaría mencionar que creo que a partir de ella nos puede resultar bastante claro por qué adaptaciones de narrativa gráfica, sobre todo manga, a imagen real, como Dragon Ball Evolution, por ejemplo, o Ghost in the Shell, son un rotundo fracaso. Los actores de carne y hueso no pueden encarnar del mismo modo que lo hace el trazo todo este contenido comunicativo psicológico. Por eso siempre vamos a acabar inevitablemente frustrados con estas adaptaciones, particularmente del manga, porque es quizás uno de las formas de narrativa gráfica que más recurre a la fisionomía, y una fisionomía que poco tiene de humano. Entonces creo que esa es una de las razones por las cuales no funciona. Bueno, pasemos brevemente a la vertiente mitológica. No me voy a detener, aquí lo pueden ver,
No me voy a detener en explicar de manera sucinta este monomito de Joseph Campbell, del cual ya nos habló el doctor Gabriel Arango en la segunda conferencia. Solamente voy a recordar que este monomito aparece como la gran estructura de carácter arquetípico que nos da cuenta de la unión entre el consciente y el inconsciente, mediante una alegoría. La del héroe que abandona su mundo ordinario, que estaría siendo un símbolo del inconsciente, para adentrarse en un reino de formas, el mundo ordinario es un símbolo de lo consciente, para adentrarse en un mundo de formas fantásticas, que es símbolo del inconsciente, en el cual va a llevar a cabo una serie de hazañas que le tendrán como consecuencia el desarrollo de este héroe y en algunos casos el que alcance la divinidad, un símbolo de la individuación. No me voy a centrar, solamente mencionaré eso. Pero me gustaría destacar que si bien el monomito es una estructura narrativa a priori, el viaje que describe queda inscrito en el cuerpo, en la apariencia, en el trazo y en los objetos que acompañan a nuestros héroes de narrativa gráfica. Todos estos objetos en realidad son símbolos psicológicos que se están adhiriendo al héroe, pero que reflejan, como lo hace la fisionomía, un estado interno. Aunque este estado interno, en muchos casos, hablemos de superhéroes, de personajes de manga, de muchos personajes de bond de cine, están apelando a esta búsqueda psicológica del monomito. El trazo, en ese sentido, estaría dando cuenta del progreso psicológico del personaje a través de esta aventura del héroe, cuyas bases pueden ver aquí. Y tengamos en cuenta que precisamente esa encarnación, similar a la que el hombre prehistórico buscaba al momento de retratar los animales, está muy presente y es fundamental para nuestros personajes de narrativa gráfica. Esto sería válido para héroes de manga como Goku, Naruto, Seiya, Motoko Kusanagi o Akira Fudo, Devilman, o también Akira Tetsuo. Para superhéroes de Marvel, DC, Image Comics u otras. Para personajes de bond de cine, como aquellos de Linkal, el mundo de Dena, que ya vimos. Y pues bueno, vamos a analizar algunos casos. En este caso, recuerden que una de las primeras fases es la separación. Y en la separación tenemos la llamada a la aventura. Ya se los había explicado Gabriel, y es precisamente el momento en el que algo ocurre y transforma a un individuo común y corriente. Pues precisamente este individuo común y corriente, por ejemplo, Miles Morales, está siendo representado mediante sus rasgos como cualquier niño más. Y esto nos puede ocurrir con Peter Parker, con Gwen Stacy, con cualquier Spider-Man. Pero precisamente durante esta fase de la llamada a la aventura, vamos a encontrar una representación del héroe muy mundana. El héroe está vestido de una manera muy ordinaria. Y como les dije, precisamente, la representación visual de los personajes de narrativa gráfica va a encarnar la progresión a través del viaje del héroe. Por supuesto, a partir del traje. El traje equivale a lo que conocemos como la ayuda sobrenatural, esta guía inesperada y mágica que recibe el héroe. Nuevamente, en esta parte de la llamada a la aventura, vemos la oposición entre Clark Kent, el hombre normal, y entre Superman. Todo en sus rasgos físicos. Y si bien podemos decir que aquí físicamente parecen el mismo, los ropajes precisamente son los que encarnan la estructura de Superman, quien ha progresado y ha dejado de ser Clark Kent, ha controlado sus poderes. Y fíjense aquí en la representación visual de uno y otro. La representación visual de Clark Kent es totalmente la de un hombre ordinario, asustado, un hombre común y corriente, lo que define precisamente la llamada a la aventura, cuando el héroe es todavía alguien que está en el mundo ordinario. Por otro lado, el Superman que vemos aquí a la derecha, pues incluso sus rasgos son muchísimo más cuadrados, nuevamente Boko Kandinsky, cuadrado como algo de estabilidad, como signo también de protección, y por supuesto también como elemento constructivo de un superhéroe que remonta mucho al Art Deco. Bueno, en la ayuda sobrenatural, ahora vayamos al manga, tenemos que también estos clásicos, estas clásicas armaduras, trajes mágicos, ya no solo de los superhéroes, están representando la progresión del héroe a través del monomito. Y ahora tenemos un ejemplo de Kentaro Miura, Berserk, donde, como el nombre de la obra lo indica, hay una armadura Berserk, una armadura que brinda precisamente al héroe, Guts, ¿no?, todo este poder sobrehumano. En otro caso también podemos encontrar que los mechas, en este caso Messenger, forman esta ayuda sobrenatural y todo esto configurándose a través del héroe de narrativa gráfica. Los caballeros del Zodíaco, por supuesto, no podían quedar acá, aparte es donde tenemos tal cual una armadura. Este es el momento en el que encontramos a los caballeros del Zodíaco como viles huérfanos, personajes que no valen nada, que precisamente como todo héroe van a ir progresando. Y perdón, fui.
Adquieren unas armaduras primero de bronce, muchos de ustedes lo sabrán, después unas armaduras de oro, bueno, varias versiones de bronce, después unas de oro, precisamente atendiendo a esta progresión del personaje. Aquí está la armadura. De hecho, si vemos el anime, en el anime tenemos la representación del personaje cuando tiene la llamada a la aventura como individuo mundano, y hasta llegar a una de estado divino, ¿no? Y pasando por las que ya les mostré. Y bueno, al final, la trascendencia, esta apoteosis del héroe a la que me refería, el contarse entre los dioses, en el caso de los Caballeros del Zodíaco, del anime, ahora sí ya no estoy hablando del manga, se muestra de una manera muy particular. El personaje se despoja de todas sus armaduras y trasciende, contándose entre los dioses. Marvel, ¿no? En el caso de Marvel, ya de maneras, ya no tomamos a Miles Morales, tomamos a Peter Parker. El Peter Parker original, ¿no? Primero, en su traje también va avanzando junto con él precisamente en este periplo. Y en el periplo del héroe, una de las figuras que más surgen y que más le hacen frente a este héroe de manera constante es la sombra. La sombra es el otro yo, el alter ego. Esta sombra finalmente representa todo lo que forma parte de nuestro ser, pero que hemos relegado al inconsciente. La forma quizás más paradigmática para nosotros occidentales de la sombra no está en un mito, está en un cuento que sin embargo está, si ven su génesis, emerge del sueño. Y este cuento es el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, donde precisamente el Dr. Jekyll, un hombre de ciencia totalmente racional, moral, se convierte en su sombra, su otro yo, aquel que es opuesto a él, su parte oscura, su parte negra, que es Mr. Hyde, una bestia, un violador, alguien transgresor, un animal que nada tiene de racional. Este tema que está muy anclado en el mito, no me voy a meter en todo ese rollo, lo vemos en Spider-Man. En Spider-Man precisamente con el Black Suite. El Black Suite, ¿qué es lo que hace? Los que conozcan Spider-Man sabrán que precisamente muestra la parte oscura de Peter Parker, el poder desmedido, el abuso sobre los demás, el convertirse en alguien que tiene poder. Y todos lo sabemos, de hecho lo estábamos escuchando en el video que puso Pablo, o el mozo de Spider-Man, de Peter Parker sobre todo, es con gran poder viene gran responsabilidad. Esa es la faceta del héroe, su faceta oscura es el poder desmedido. Y está precisamente esa fase del monomito representada a través del traje oscuro. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí lo vemos de manera muy padre y muy contundente en esta imagen de Amazing Spider-Man. Precisamente el espejo nos muestra al otro yo. Aquí lo pueden ver, la parte de arriba, ¿no? El hombre araña normal, el hombre araña que representa al consciente. Este hombre araña es la sombra. Y sabemos muy bien que al fin de cuentas el héroe, y eso es lo que tiene que hacer, se sobrepone a la sombra, la integra, sabe que esa maldad está emanando de él, pero al mismo tiempo no se deja poseer por ella. ¿Quién sí lo hace? Carnage. Y toda esta evolución simplemente en los trajes del hombre araña precisamente está apelando a toda esta vertiente mitológica, ritualística. En muchos rituales todo el enfrentamiento con la sombra es parte del proceso de iniciación, ¿no? Rituales me refiero de cualquier religión. Y precisamente está apelando a todo esto. Y es algo muy interesante ver que la narrativa gráfica, más que otras formas, está apelando al mito. Carnage, por supuesto, no es sí la representación de esta sombra colectiva, la representación del mal absoluto, de todo este inconsciente. Y vemos cómo precisamente esto se está encarnando en su cuerpo desencarnado, vale el jueguito de palabras. Carnage no tiene piel, Carnage no tiene rostro, Carnage es una masa de músculos y sangre. Es esta representación precisamente de la ira, de la maldad, totalmente desbordadas. Y lo sabemos en la historia también. Goku, ¿qué hace? Y de hecho de manera similar a la sombra. Hay algo muy importante precisamente con relación al mito en estos héroes de narrativa gráfica. Si no es la sombra, es esta parte animal también la que está representando al otro yo. Y el héroe, bueno, no me quiero meter tanto en este rollo, pero el héroe tiene que conciliar la cultura con la naturaleza. Es por eso que tenemos la parte de separación. En la separación siempre llega un mundo de formas fantásticas, donde finalmente hay una idea de naturaleza más allá del reino de los constructos culturales. El héroe si trasciende, si se vuelve más humano, que si trasciende al humano, es precisamente porque entra en contacto con toda esa fuerza perdida de la naturaleza y en mucho de esto anclada en nuestro inconsciente. Bueno, esa naturaleza está representada muchas veces por el animal, un animal demoníaco, bestial, que está incrustado dentro del propio ser del superhéroe. Ya sabemos, Spider-Man es alemán, por supuesto que es la araña, y está incrustado de una manera silenciosa, pero el emblema siempre está ahí.
Ese está representado precisamente en el traje. Por otro lado, Goku también tiene ese animal a partir de la cola. Claro, todos sabemos que esto habla de mitología en el caso de Dragon Ball y que en realidad Dragon Ball, su punto de partida es el viaje al oeste o las leyendas del Rey Mono, ¿no? Pero la visión actual que hace la narrativa gráfica es demasiado interesante. Goku en un primer momento tiene esa cola, esa sombra, esa parte animal. Y el héroe, primeramente, no puede controlarla, igual que Spider-Man. El héroe sufre a partir de ella. Y no es Carnage aquí, es un simio monstruoso que destruye todo a su paso y que pierde totalmente la conciencia. Conforme Goku progresa, ya al final, particularmente, sabemos que puede conciliar esa parte bestial dentro de sí. Y esta representación del hombre bestia también tiene que ver mucho con mitología. ¿Recuerdan esa imagen de Trois Frères, del especie de sacerdote con el venado? ¿Qué tanto les recordará esa imagen primitiva a esta imagen que pues, surgió por allá de finales de los 90? ¿Qué tanto tiene que ver con este tema mitológico del hombre bestia? Y psicológico, por supuesto. Bueno. ¿No? Que no quiera avanzar, disculpe. Ok, bueno. Esa sombra en el caso de Dragon Ball es bastante interesante. Ay, creo que está en el navegador, perdón. Sí, es bastante interesante. Se presenta a Goku también como literalmente un otro yo, oculto a través de una máscara. Máscara, bueno, recuerden que persona, la palabra viene del griego que se refiere a la máscara de teatro. Esto es muy, muy simbólico y fíjense cómo está anclado en la configuración visual del personaje Goku. Y aquí tenemos a su otro yo, una vez que Goku pelea con esa sombra, le rompe la máscara y se revela un Goku como chafa, como choquito, como bizarro. Bizarro es también la sombra de Superman, por supuesto. Y Goku tiene que pelear con esa sombra para progresar. Y los trajes que él va ganando dan cuenta de esa progresión, como lo vemos aquí en estas imágenes. Del Goku niño muy infantil, tenemos todas estas transformaciones del personaje en narrativa gráfica, todos estos niveles que alcanza, que precisamente dan cuenta de ese viaje del héroe. El viaje del héroe es muy interesante en los personajes de narrativa gráfica, se encarna en su configuración visual, en sus atributos, en su corporalidad. Bueno, ya para acercarnos al fin de esta pequeña charla, ahora vamos al cuarto punto. Este cuarto punto tiene que ver con las narrativas transmedia y la transtextualidad en la narrativa gráfica. Vale la pena que expliquemos estos conceptos brevemente. Una narrativa transmedia es aquella que se estaría desplegando en dos o más soportes o medios distintos, perdón, no soportes. Por ejemplo, un cómic cuya historia se expande o complementa mediante un videojuego. Por su parte, la transtextualidad, sobre todo desde la concepción de Gerard Genet, se refiere a todo lo que pone al texto en relación manifiesta o secreta con otros textos. Esto nos lo dice en el libro Palimpsestos. Por su parte, Julia Kristeva, con relación a la transtextualidad, emplea el término de intertextualidad, que se refiere, según Genet, que según ella se refiere a todas las vinculaciones que tiene una obra o texto con otras obras, es decir, a una referenciación mediante la cual el significado de una narración únicamente lo vamos a comprender de manera cabal mediante otras narraciones. Para Genet, con respecto a esta intertextualidad, estamos frente a un caso específico de la transtextualidad, en el cual esta relación entre textos sí es manifiesta y explícita. Vamos a hablar de un poquito de estos tres términos dentro de la narrativa gráfica. Es decir, podemos pensar en la relación intertextual que Ghost in the Shell, la película de imagen real que salió en 2017, si no me equivoco, mantiene con el manga original, narrativa gráfica, ahora sí lo que nos interesa, de Masamune Shirow, con la adaptación al anime de Mamoru Oshii, realizada en 1995, o con la serie Stand Alone Complex, realizada por producción IG, perdón. Se trata en realidad de una historia que se está desplegando en múltiples formatos. Algunos son simplemente adaptaciones, otros donde estaríamos más en una dinámica intertextual,
o referenciaciones hacia la obra original, el manga que estamos viendo aquí, y otros casos hablan más bien de una ampliación de la historia original, por ejemplo, el manga de 1995 dirigido por Mamoru Oshii. Precisamente lo interesante aquí es que el punto de partida es una obra de narrativa gráfica. Y con relación a estos conceptos, las obras de narrativa gráfica parecen ser el origen de muchas de nuestras prácticas transtextuales e intertextuales hoy en día. Y en ese sentido surgen también como una base productiva muy importante, un punto de partida dentro del pipeline, dentro del flujo de trabajo y del flujo creativo para el resto de los medios. Más claro no podría estar en el caso de Birds of Prey, ¿no? Que está precisamente tomando como punto de partida, pues, el manga. Está tomando como punto de partida el manga de DC, Harley Quinn and the Birds of Prey. Bueno, esta narrativa gráfica, con algunos ejemplos que podrán ver aquí, se trata en realidad de uno de los medios más promiscuos en la actualidad. Uno de los que mayores ramificaciones mediáticas presenta, que más ha inspirado adaptaciones cinematográficas, de videojuegos e incluso corporales, si pensamos en el famoso cosplay. El cosplay es una forma de narrativa totalmente derivada de la narrativa gráfica. Es decir, la narrativa gráfica es uno de los medios que más ha influenciado a los demás en los últimos años y que más pie ha dado a prácticas transmediáticas y transtextuales. Doujinshis, para aquellos que conocen un poquito sobre manga, fanfictions, para los que están más en la lógica del cómic, y cosplay son ejemplos no oficiales de esto. En cuanto a los oficiales, cada año Hollywood adapta numerosas obras de cómics, como este que ya les mencioné, Birds of Prey, Avengers, ¿no? Alita, Ángel de Combate, es un manga originalmente, dirigida por Robert Rodríguez. El manga es de Yukito Kishiro. También tiene una adaptación en anime. Pero no solo eso, sino que también la narrativa gráfica ha impactado en el mundo de las artes. Va más allá incluso de los medios que nosotros estamos analizando. Trátese de la estética del cómic y la historieta que definió a Roy Lichtenstein. Aquí no tengo imágenes, ¿no? O del Superflat, este sí tengo imágenes, de Takashi Murakami, el cual es un movimiento artístico muy, muy impactante. De hecho, aquellos que sigan a algunos músicos como J Balvin, etcétera, verán algunos elementos en sus portadas. Pero tiene más presencia en el mundo del arte, es uno de los artistas más valuados, Takashi Murakami. Y este Superflat que inventó él es un movimiento artístico basado en la estética de la narrativa gráfica japonesa, es decir, del manga y por extensión del anime. Pero también dentro de estos terrenos del arte tenemos Los Fantasmas del Louvre, un proyecto de 1916 consistente en la intervención de Enki Bilal dentro de las obras, sobre las obras del Museo del Louvre, en donde la bande dessinée, el cómic europeo, digámoslo así, empieza a dialogar con el arte consagrado, hablando un poquito de su relevancia actual. Este fue un proyecto, de hecho, del propio Museo del Louvre. Si vamos al mundo del cine, los casos se van a multiplicar exponencialmente. Tenemos numerosas adaptaciones de obras de narrativa gráfica, el cine de imagen real, ¿no? Como las que conforman los llamados universos cinemáticos de Marvel o de DC, o las célebres adaptaciones, aquí los podemos ver, de V de Vendetta, una obra de Alan Moore, o también de Alan Moore, de The Watchmen, ¿no? El Cuervo, por supuesto, que en realidad es un cómic de James O'Barr, Sin City 300, cómics de Frank Miller, por no mencionar a los primeros avatares audiovisuales de los superhéroes en la pantalla chica. The Amazing Spider-Man, una serie que surgió entre 1977 y 1979, el Batman de Adam West, de 1966, terminó en 1968, The Incredible Hulk, el Increíble Hulk, es aquella en la que aparecía Lou Ferrigno, y estuvo activa entre 1977 y 1982. Y bueno, estos son los ejemplos más clásicos de los avatares en la pantalla chica. Sin embargo, Batman es un caso muy particular. Ya tenía una miniserie desde 1943, seguida de una que apareció en 1946. Y en 1966 surge Batman The Movie, la primera versión, la primera adaptación de Batman al cine, a la pantalla grande. Por supuesto, tampoco olvidemos Scott Pilgrim contra el Mundo o Valerian, dirigida por Luc Besson. Valerian es parte de una obra de Bond de cine. Incluso, y esto me llama bastante la atención,
si pensamos en el cine de autor, de los autores quizás más consagrados hoy en día, la narrativa gráfica también sigue apareciendo como una influencia mayor. Simplemente pregúntense, Christopher Nolan y Tim Burton, ¿al poco no consolidaron su presencia como autores? Sobre todo dirigiendo a Batman. En terrenos menos mainstream que los de Nolan y Burton, aunque pueden estar muy bien considerados autores, tenemos, por ejemplo, a David Cronenberg, quien en 2005 realizó la película Una historia de violencia, A History of Violence, que está basada en la novela gráfica de John Wagner y Vince Locke, ¿no? Que esta surgió en 1997. No, 1988, perdón. Pero no es el único caso. Perdón, aquí ya me acabé con las imágenes. No es el único caso. También tenemos Camino a la Perdición del año 2002, que de hecho estuvo nominada a 6 premios Oscar, dirigida por Sam Mendes, también un autor muy importante en Hollywood. En casos del terreno francés, de un terreno de un cine bastante menos mainstream, podemos contar A la vida de él, una película fabulosa, un ejercicio muy rebuscado, pero al mismo tiempo claro, impactante, de cinematografía, que está basado en un bande dessinée que se llama también La vida de él. Tenemos también, por ejemplo, Persepolis de Marjane Satrapi, y todos lo sabemos. Tenemos en el caso, por ejemplo, del cine de autor coreano, Old Boy, que en realidad es un manga que adaptó Park Chan-wook, y también Takeshi Miike adaptó Ichi the Killer, que es originalmente un manga de Garon Tsuchiya. Entonces, es muy impactante toda la presencia que tiene la narrativa gráfica. Y por supuesto, no podemos olvidar a nuestro querido Guillermo del Toro, quien no sería el mismo si no hubiera dirigido su Blade 2 y sus dos partes de Hellboy, ¿no? Y estos proyectos finalmente también le permitieron consolidarse como un autor. Rápidamente, y eso nada más estamos mencionando las influencias directas, las adaptaciones. Si pensamos, por ejemplo, en influencias más indirectas, tenemos todo el trabajo que les mencionaba de Jodorowsky y Moebius en el Incal, que estuvo rodando como carpetas de producción en Hollywood y que de hecho dio pie a escenas que se calcaron en Star Wars, ¿no? Dio pie a la presencia también de He-Her and Alien, etcétera. Modificó muchísimo la forma de hacer cine, particularmente de ciencia ficción en Estados Unidos. No, de hecho, el trabajo de Matrix está muy influenciado también por la narrativa gráfica. Esto lo vemos claramente en su storyboard, que de hecho contó con uno de los autores más renombrados de narrativa gráfica, de novelas gráficas norteamericanas. Darren Aronofsky, también otro autor, antes de llevar a cabo algunas de sus películas, normalmente suele poner a prueba sus ideas dentro de la creación de una novela gráfica. Esta novela gráfica hace las veces de storyboard y de carpeta de dirección del arte, y por supuesto que se vende como un producto aparte. Los OVAs, los videojuegos que continúan las historias, como los Telltale Stories, Dragon Ball, Fighter Z, todos estos productos son también transmedia porque expanden las obras de narrativa gráfica. Bueno, hasta aquí acabaría, nada más sin dejar de recordar que esta narrativa gráfica entonces no solo está continuando la historia de los relatos mitológicos y folclóricos que forman parte de nuestro imaginario y de nuestro patrimonio cultural, sino que a su vez los personajes que ella adapta despliegan sus historias en infinitos multiversos de posibilidad. De ahí el multiverso. El multiverso surge por esto que acabamos de ver. En estos multiversos, los temas que pueden definir nuestra época, nuestro zeitgeist, dialogan con estos eternos cuestionamientos de la humanidad, con los que está resonando finalmente nuestro inconsciente colectivo. Pues muchas gracias, perdón la premura, quería abordar bastantitos temas. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Vamos a ellos, por favor. Pues parece ser que quedaron muy insertos en esta narrativa tan buena que hiciste, Miguel. De verdad es un trayecto muy largo que llevaste desde las primeras expresiones humanas en los muros de las cuevas de Laxco hasta esta narrativa que pasa por lo japonés, que pasa por el trayecto y la relación entre imagen y texto, que se convierten en una, más allá que de una iconotextualidad, en una narrativa mucho más poderosa y fuerte. No sé, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario? Si no, para agradecerle al doctor Miguel por esta conferencia tan intensa. Yo creo que les ayudó mucho a ustedes, abonó mucho a su conocimiento y pues les agradecemos.
No sé si se dieron ahí. Aquí dice que no hablaron sobre pornografía gráfica, sobre narrativa en este tipo de opinión. ¿Cuál es la opinión del experto acerca de este tipo de narrativas? ¿Cómo se vieron las adaptaciones de Batman con Christopher Nolan? Tienes ahí una serie de preguntas por contestar. Sí, hay Okay. unas 15 preguntas, Miguel. No sé si quiera responderlas, si se quieren ir. Los que la preguntaron, si quiere responderlas de una vez. Sí, de hecho, bueno, esta es mi última clase. Si alguien todavía, si alguien tiene tiempo libre, pues nos podemos quedar unos 15 minutitos más para responder estas preguntas. Me parecen muy interesantes. Me saltó a la vista la de la cuestión del hentai en los mangas y la pornografía. De hecho, precisamente en mi clase anterior estábamos viendo sobre narrativa gráfica la influencia de Tom de Finlandia, particularmente en los cómics underground de la contracultura norteamericana. Y sí, es muy interesante esta vinculación. Pero bueno, lo están centrando en el hentai, entonces voy a responder precisamente en ese contexto. En ese contexto ocurre algo muy particular que influyó no solo a los medios norteamericanos, sobre todo por esta relación que tenía Japón con Estados Unidos mediada por el Pacífico. Y lo importante que fue que la noción del arte japonés, que tenía que ver más con un arte al servicio de lo utilitario, con un arte de hecho que se vendía al por mayor, que se reproducía por doquier y que era muy accesible y de hecho estaba dirigido más bien al pueblo. Esa noción chocó gracias al comercio, primero con Holanda, posteriormente con Japón, y trajo también de la mano una noción sobre erotismo que de hecho se conoce como shunga. El shunga es toda esta representación gráfica explícita y en algunos casos literaria de las prácticas sexuales, sobre todo posteriores al año 1600, entre el año 1600 y el año 1854, un periodo donde Japón, la sociedad japonesa vio crecer tanto en poder como en número a los comerciantes. Entonces los comerciantes trajeron nuevos valores a toda esta cultura marcada por el zen, lo refinado, lo elitista, y dentro de estos valores estaba el placer. De hecho, esto se conoce como ukiyo, el mundo flotante, el mundo de los placeres. Pues bueno, cuando se empezaron a exportar todas estas producciones culturales simplemente de Japón, llegó muchísima pornografía, esa sería la categoría más bien occidental, a Holanda y Europa. De hecho, Van Gogh, se han visto, Van Gogh empezó a copiar varias estampas ukiyo-e, que eran simplemente impresas así al por mayor, y de hecho a veces hasta venían cubriendo los propios paquetes de objetos que se consideraban más valiosos. Esto influyó a los impresionistas, influyó a mucha gente. Sin embargo, la parte sexual está muy activa en estas representaciones visuales de Japón y tiene que ver mucho con el uso de las artes gráficas al servicio de lo sexual. Había ciudades, esto no les gusta mucho a los japoneses cuando uno se los recuerda, que en realidad eran prostíbulos enormes y ciudades muy importantes como Osaka. Si Osaka es una ciudad muy importante hoy en día fue porque fue una ciudad de puro comercio sexual, lo que hacía que la producción gráfica de esa época y de ese lugar se llevara precisamente a lo erótico, a lo pornográfico, al shunga. Y pues bueno, esto se quedó muy, muy anclado en las prácticas japonesas. Aparte, en el caso del hentai, hay que entender que una muy buena parte del hentai en realidad es doujinshi. El doujinshi es una producción tipo fanfiction, una producción no oficial donde se toma, por ejemplo, los personajes de Evangelion, por decirlo, aunque originalmente no sea un manga, se toma estos personajes, un fanático, y pues los pone a que todos entre todos se monten una orgía, ¿no? Evas incluidos, pulpos y demás, ya saben. Entonces, el manga el hentai es muy interesante también porque en Asia ha ocurrido un fenómeno muy importante en términos de cultura mediática. En Asia, como muchas de estas representaciones en Japón tienen que ver, perdón, creo que ya nos pasamos del tiempo. Si quieren, alguien está No, pues más bien bien quien se quiera quedar, si Quien tú tienes guste 10 quedarse minutos a más, Miguel, dialogar. Ok, sí, podemos darle súper. las gracias a los demás profesores, quien se quiera quedar, alumnos, si quieren conversar con Miguel, adelante, aprovechemos, los que quieran, 10 minutitos. Sí, Así que súper, adelante. perfecto. Muchas gracias a mí, por buena idea. Más para le preguntas, o sea que no seas tan largo, dice aquí, la era de Ultron cuenta con un caso de intertexto, pues la historia del cómic es muy diferente a la adaptación del cine, aunque lleven el mismo nombre. Sin duda, Rodolfo, muchas gracias, Liz. Sin duda, Rodolfo, es intertextualidad lo que tenemos ahí, porque tú mismo estás respondiendo. Tenemos el nombre idéntico al del cómic. Y si bien no es igual, la intertextualidad no supone una adaptación directa para nada. Supone simplemente referencias directas.
¿Cuáles son esas referencias directas? Tenemos Iron Man como Iron Man, ¿no? Tenemos a Capitán América como Capitán América. El título se mantiene. Por ejemplo, un ejemplo que sería más cercano a la, a algo no, a una transtextualidad que no sería intertextual, es decir, donde no hay referencias explícitas, sería esta de Du Bois. En Du Bois no sabemos que Superman es Superman, no sabemos que determinado superhéroe es superhéroe, pero hay una serie de referencias indirectas que nos hacen saber que se trata en realidad de un guiño a ellos. Eso sería transtextualidad, pero no intertextualidad. ¿Qué otra pregunta, Liz? A ver si quieres tú. Tengo otra que dice, en tu opinión de experto, ¿crees que veremos adaptaciones tan fieles a la esencia, pero con otros elementos más realistas como las de Batman de Christopher Nolan en otros personajes? Muchas gracias, Liz. Muchas gracias, Cristian. Yo creo que sí, porque en realidad esto, como ya lo vimos en la conferencia, es una fuente inagotable de creación. Y Hollywood, fíjense cómo empezó a recuperar el poderío que había perdido frente a los videojuegos cuando fue a voltear de manera fiel su mirada hacia las producciones de narrativa gráfica, particularmente norteamericanas. Todas las franquicias que surgieron de Avengers, Spider-Man, X-Men, etcétera, empezaron a empujar muy fuerte el hecho de que la gente fuera nuevamente a las salas de cine. Realmente es lo que mantiene ahorita el cine. Entonces, Hollywood no va a soltar esto. La prueba, lo que ya saben, ¿no? Marvel fue comprado por Disney. No es gratuito esto. Pregunta, bueno, Andrea, que si el cómic ha perdido lectores, dice aquí, ¿el cómic ha perdido lectores por causa del cine? Sí, Liz, muchas gracias. Gracias, Andrea. En efecto, sí. Aquí precisamente bajo estas dinámicas de transtextualidad ocurre algo y de intertextualidad ocurre algo muy curioso. El producto original se desvanece, sobre todo para las nuevas generaciones. Y en efecto, Marvel está en la ruina, ¿eh? Los cómics no se venden, hay un déficit de venta de cómics. Marvel como editorial, ¿eh? No Marvel como concesión de derechos y franquicias. Marvel como editorial está en la ruina. DC casi está también en la ruina. Image Comics también. Todo lo que hace precisamente McFarlane se basa en vender muñequitos, en vender productos derivados. Pero es precisamente uno de los síntomas de la transmedialidad. Cuando algo es transmedia, se pierde hasta cierto punto la referencia original. Y se ha perdido con los mitos que medio ahí les dije que estaban. Ya ni quien lea esos mitos, ¿no? Ya después se van a perder los cómics. También, bueno, muy relativo a lo anterior, que yo creo que lo contestas, pero podrías abundar algo más. Dice, ¿usted cree, Carlos, dice, ¿usted cree que los cómics desaparezcan? Sí, Liz, gracias, Carlos. Es una pregunta muy interesante. No sabría realmente qué decir. Yo lo dudo, porque precisamente cuando vimos esta historia muy sucinta de la narrativa gráfica o secuencial, vemos que hay elementos que pertenecen a la imagen. Y a la imagen estática, no a la imagen en movimiento. Pertenecen a la imagen estática y fuera de ella ya no existen del mismo modo. Y precisamente parte de esta esencia de encarnación de los personajes mediante el cómic, incluso del propio tiempo que tú le puedes dar a leer una obra, ¿no? Que te permite una lectura muy distinta, eso no lo encuentras en otro medio. Entonces yo creo que a lo mejor se van a volver quizás una práctica marginal y bueno, al mismo tiempo, quizás estamos en una paradoja. Es el momento en el que más hablamos de cómics, más los tenemos presentes, más sabemos acerca de su importancia y exactamente, en el que menos los leemos. Pero seguramente van a estar ahí. Y precisamente muchos creadores, y yo creo que nosotros como comunicólogos, pues sí, tenemos la responsabilidad de ir a ver la fuente original, ¿no? Lo que les digo con Darren Aronofsky. Darren Aronofsky sí, será un cineasta muy padre, imágenes en movimiento, CGI, etcétera. Pero su referencia creativa son cómics. Como último, Pablo Salas nos hace un comentario que dice, según Scorsese, las películas de Marvel no son cine. ¿Qué pasa ahí? Muchas gracias, Liz. Pues Pablo, pues ahí lo que pasa es que cada quien tiene su opinión y cada quien trata de echar agua a su molino, ¿no? Scorsese pues está tratando de darle méritos al cine de autor, sintiéndose muy ajeno a todas estas producciones mainstream, ¿no? Me parece que es precisamente una postura un poquito, pues, que deja ver cierto elitismo, cierto intento por validar en términos de Bourdieu, ¿no? Cierto capital simbólico en el cine de autor y precisamente poner a los cómics en el otro espectro. Ya lo vimos en estas películas, pues no, hay otros autores que para nada hacen esa distinción, ¿no? Y lo que pasa es que simplemente tenemos la opinión de Scorsese y pues bueno, Scorsese hace lo que dice y por ejemplo a mí me encanta cómo Kevin Smith, uno de los grandes defensores de los cómics, quien hizo Clerks, también es director, ha trabajado mucho con Daredevil, etcétera,
le respondió a Tim Burton en una de esas que se quiso poner muy mamón y dijo, no, pues yo para dirigir Batman nunca leí ningún cómic de Batman. Ah, no, perdón. Kevin Smith le recrimina un poquito en broma a Tim Burton de que había copiado el final del Planeta de los Simios de una de sus obras de novela gráfica, ¿no? Tim Burton, enfurecido, porque como un autor de esa talla iba a estar leyendo cómics, le responde a Kevin Smith, yo para ser Batman no leí ningún cómic, y yo no leo ningún cómic. Y la respuesta tan elegante de Kevin Smith fue, se nota en tu Batman. ¿No? Claro, Entonces, claro. Bueno. Ok, al parecer ya no hay ninguna pregunta, no nos queda más que agradecerte. No sé, Samuel, si quieres anexar algo más. No, nada, muchas gracias. Excelente. muchísimas gracias, Sam, muchísimas gracias, Liz, muchísimas gracias a todos nuestros colegas y a todos los chicos que estuvieron con nosotros. Y gracias por el tiempo extra, pues nos vemos. Nos vemos.